¿Sabes cuál es el secreto de la vida espiritual del creyente? Arrepiéntete rápido. Amén. Y yo añadiría, arrepiéntete siempre. Amén, amén, amén. Arrepiéntete rápido, arrepiéntete siempre. Sí, porque tenemos esta promesa. No hay condenación. Pero mientras estamos enfocados en nosotros mismos, estamos experimentando muerte. Cristo es todo para mí. Mi Salvador, mi amigo, mi guía. Cristo es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y Salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino, es Jesús. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en el cuarto episodio de la cuarta semana de nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Romanos. Y si bien recuerdas, la serie se titula El poder del Evangelio. Hoy vamos a hablar de algo que todos experimentamos, pero que pocos entendemos. Esa lucha interna entre la carne y el espíritu. ¿Por qué, si ya no hay condenación para los que están en Cristo, a veces seguimos viviendo como si la hubiera? Si tienes una Biblia, busca Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Pues ayer comenzamos a hablar acerca de este capítulo glorioso de Romanos, el capítulo 8, y teníamos la intención de llegar hasta el versículo 11 y nos quedamos en el versículo 4 porque este grupo estaba masticando bien todo lo que leímos. Pero otra vez tengo conmigo al pastor David Menéndez, al pastor Alex Herrera y al hermano Jason Arevalo. Bienvenidos, mis hermanos. Vamos a ser más breves. No, eso lo digo y tengo que reírme porque casi imposible con ustedes. Pero Es como cuando yo digo en el mensaje, vamos a terminar. Sí, Me faltan 15 yo creo minutos. que todo el mundo sabe que cuando el pastor dice, bueno, ya estoy llegando al final, quedan por lo menos 20 minutos más. Okay. Yo le echo la culpa al apóstol Pablo por escribir algo tan precioso. Amén, amén. Bueno, vamos a repasar brevemente. Estamos hablando del capítulo 8 de Romanos y vemos que, otra vez, este capítulo es, número uno, el capítulo central de Romanos, pero también lo vemos como el clímax de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. Ahora que estamos en Cristo, no hay condenación. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y hemos visto que ahora Él está comenzando a mostrarnos la diferencia entre la vida bajo la ley, la experiencia del cristiano que siempre siente la condenación de la ley y por supuesto la experiencia del inconverso que vive bajo la condenación de la ley constantemente, y la experiencia del cristiano que está viviendo conforme al Espíritu. Y es maravilloso. Creo que estábamos hablando antes del programa, antes de empezar a grabar, que en esta sección que estamos cubriendo no encontramos ninguna instrucciones, no vemos imperativos, aunque hay un imperativo implicado, ¿verdad? Right. Por implicación nos está diciendo que hay algo que debemos hacer, pero más que nada nos está diciendo lo que se ha hecho. Y creo que una buena manera de ver la diferencia entre la ley, lo que es ley y lo que es evangelio, es que la ley te dice haz. ¿Y qué te dice el evangelio? Ha sido hecho. Ha sido hecho. Reconoce eso, mi hermano, cuando estás leyendo un pasaje. Si tú ves algo que te está diciendo haz esto, es ley. Pero cuando tú ves lo que ha sido hecho, eso es buenas nuevas. Ese es el evangelio, es el mensaje de lo que el Señor ha hecho por ti. Otra vez, vamos a leer y esta vez le voy a pedir a David para oír otra voz. David, léenos
La misma sección, 8 del 1 al 11. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Y gloria a Dios. Amén, amén, amén. Pues ahora vemos a Pablo contrastando quizás dos estilos de vida. No sé si esa es la mejor manera de decirlo, pero vemos este contraste entre los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu. Ahora, para discutir esto, ¿cómo define Pablo la diferencia entre vivir según la carne y vivir según el Espíritu? Una mente diferente. Dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hay algo primero interno, ¿verdad? Es decir, a veces cuando hablamos de la carne o vivir según la carne, enseguida nos enfocamos en lo externo, en aquellos vicios, en aquellos pecados, etcétera. Y es verdad que hay manifestaciones y obras de la carne que se manifiestan así externamente, pero nos habla primero de una mente. Hay algo interno primero que está gobernando y guiando al que está en la carne. Y es importante decir que no es simplemente una manera de pensar. No es simplemente de decir, es que tú tienes que ver la vida de una manera diferente, ¿verdad? Es una filosofía, ¿no? Sí, una filosofía. Es algo más profundo. Más profundo. Es, como decíamos en programas anteriores, creo que David lo mencionaba, es un principio operativo. Es la vida de Dios en nosotros los que nos lleva, ¿verdad?, a pensar en cosas distintas. Me gusta también haciendo referencia a lo que había dicho Jason cuando habló de la conciencia, porque Hebreos nos habla de la conciencia. Y la conciencia es un aspecto interno, ¿verdad? En otras palabras, la conciencia es aquel mecanismo en nosotros, en la mente del ser humano que hace juicios, que establece razones y justificaciones para la vida. Nosotros los seres humanos no vivimos simplemente por instinto, por impulso. Algunos sí. Ciertamente podemos ser bestias, sí. pero siempre, aunque aún el impío, ¿verdad?, está buscando una justificación de vida, o lo que diría alguien, una razón para vivir. Y eso está en la conciencia. Hay un juicio, una justificación de vida que me da una identidad y me impulsa a hacer lo que hago. O ese juicio es el juicio de no condenación en Cristo Jesús, que me impulsa entonces y me libera para vivir para Dios, o hay un juicio diferente que tiene que ver con mi propia autodefinición, mi propia autojusticia, ¿verdad? Mi propio camino de definir mi vida.
Y sobre esa base, entonces yo me levanto y camino y persigo, ¿verdad? Conforme a ese juicio en mi conciencia. ¿Cuál es el juicio? Para algunos es el juicio de sus propias obras, de su propia ley, de su propia autoridad, de sus propios deseos. Y para aquellos que hemos sido liberados en Cristo Jesús es el juicio del Evangelio, que nos dice: ahora me pertenece, esté perdonado, no hay condenación, eres una nueva criatura. Yo creo que también hay un contraste en el contenido de las cosas que estos dos mentes piensan. El versículo 6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces hay ese contraste entre muerte y vida y paz. Ok, pero ¿cómo se experimenta eso en la vida diaria? El juicio de la carne es un autojuicio. Ok. Está basado en uno mismo. El juicio del espíritu está basado en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuando tu juicio está basado en ti mismo y esa es tu fuente de autoridad y tu guía, eso es muerte. Porque vivir para uno mismo, como siendo uno la propia autoridad, definición de vida, es la muerte. Pero es solo cuando Dios emite el juicio de no condenación que vivimos. Eso, un autojuicio de autojustificación, de autoexaltación y autogloria, o es el juicio de Dios donde nos dice: en Cristo Jesús, a través de la fe y el arrepentimiento, eres perdonado, aceptado, justificado. Esa es la mente del Espíritu. Esa es la parte interna, ¿verdad? Que no se ve, ¿verdad? Pero que está motivando acciones y produciendo acciones y vida externa. Uno está siendo motivado de sí mismo y el otro está siendo motivado por el Espíritu de la vida en Cristo. Qué importante es entender lo que mis hermanos dicen, ¿verdad? Porque, una vez más, las obras de la carne son manifiestas. Y es en lo que generalmente nosotros venimos y nos enfocamos, ¿verdad? Fornicación, borracheras, orgías. Claro que sí. Pero ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que está llevando a alguien a operar de esa manera? ¿O qué es lo que está llevando a operar a alguien en una vida que produce espíritu y paz, ¿verdad? Y aquí vemos el Evangelio, que es el que está, ¿verdad?, efectuando esos cambios en la vida del cristiano. Y el cristiano, todavía pudiendo ser afectado por las obras de la carne, ¿verdad?, puede en un momento determinado externamente lucir como un no creyente. Pero ¿cuál es la mente adentro? Yo, ¿verdad?, recuerdo en mi propia vida un momento donde Dios me reclama y me dice: ¿qué tú haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Me reclama con la mente del Espíritu. Y me mueve al dolor del pecado y me mueve a arrepentimiento y constantemente me está llamando a Él. En la mente, en el juicio, y no solo eso, me hace correr de alguna manera a pesar de mis profundas caídas. Me hace correr dispuesto a los pies de Jesús. Amén, amén. ¿Cómo es que yo termino corriendo a la aceptación de Cristo con denuedo, con confianza y con humildad? Porque Él es mi Salvador. Amén. Amén. Sí, no, eso me hace pensar, David, en esos momentos en mi vida que me he sentido bajo esa casi opresión, ¿verdad?, de la carne. Y cuando uno es creyente y se encuentra debilitado de esa manera, vive constantemente con una conciencia de pecado. Vive constantemente con una conciencia de convicción. Yo creo que el creyente, esto es opinión ahora lo que digo, pero yo creo que el creyente verdadero, aunque peca, siempre siente la maldad de lo que está haciendo. Oh, man, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Sí. O sea, por fuera, David estaba produciendo obras de la carne, pero como el espíritu de vida de Dios operaba en él, por dentro él estaba miserable, ¿verdad? Y movido al arrepentimiento, y movido a buscar a Cristo y correr a Él. Pero en ese sentido, la mente puesta en la carne es muerte. En otras palabras, en ese momento en que uno está enfocándose en la carne,
El creyente cuando está con esa carga de conciencia, está sufriendo. Si no se levanta, si no mira a Cristo, lo que está experimentando es muerte. Correcto. Sí. Pero la diferencia es que el cristiano no se queda ahí. Claro. No. El cristiano se levanta y pone la mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El cristiano se levanta arrepentido y sigue caminando. Y en ese sentido, y esto lo voy a decir como una clave de la vida espiritual, esto me lo enseñó un maestro hace muchos años. Me decía, ¿sabes cuál es el secreto de la vida espiritual del creyente? Arrepiéntete rápido. Amén. Ahora, quizás está exagerando usar la palabra clave, pero es clave, ¿verdad? Y yo añadiría, arrepiéntete siempre. Amén, amén. Arrepiéntete rápido, arrepiéntete siempre. Sí, porque tenemos esta promesa. No hay condenación, pero mientras estamos enfocados en nosotros mismos, estamos experimentando ¿qué juicio más testarudo, obstinado del Espíritu, que nos hace siempre de nuestros pecados correr con confianza al trono de la gracia? Amén. Yo le pregunto a ustedes, ¿verdad? Sí. No tenemos un testimonio de decir de todos nuestros pecados. Siempre hemos corrido al trono de la gracia. Oh, wow. Confiadamente hallar allí ayuda para el oportuno socorro. Amén. Es un buen tema para un himno. Sí. Siempre corro. Arraigado del Espíritu, Amén. de la nueva mente en Cristo Jesús. De ahí surge todo. Amén. Ahora, ¿qué obstáculos suelen impedirnos vivir bajo la dirección del Espíritu? La culpabilidad, por ejemplo, la culpa. Por eso es que dice que no hay ninguna condenación. Wow. Amén. ¿Verdad? No hay ninguna. Es para recordarnos, no te quedes paralizado y atrapado por la culpa, por la vergüenza. Wow. Estas cosas que el pecado trae en nuestras vidas. Wow, sí. Yo creo que otro obstáculo que es formidable es el venir y creer de que nosotros podemos pagar de alguna manera el don inefable que hemos encontrado a través del Evangelio. Y entonces estamos oyendo lo que Cristo ha dicho al decir consumado es, y luego, ¿verdad?, querer vivir la vida cristiana tratando de pagar lo que Él hizo en la cruz. El temor. El temor, ¿verdad? Y entonces, La vergüenza, el temor sí. nos hace querer pagar. Wow. Esto me hace pensar, y esto es anécdota, pero tengo un amigo que por muchos años se había apartado del Señor porque había pasado por un divorcio feo. Y él había sido líder en su iglesia. Después se casó de nuevo y todo el mundo le había dicho, no te cases con esa persona, pero se casó de todos modos y al año estaban divorciados. Y él vivía con una culpabilidad, no quería ir a la iglesia. Pero no quería vergüenza seguro también. No quería ir a la iglesia porque sentía vergüenza, sentía culpabilidad, sentía esa convicción que el creyente siente. Pero el problema es que ya no estaba viviendo con una conciencia del evangelio. Sí. Una conciencia de la gracia. El Señor usó varias circunstancias para que él se reconciliara con el Señor en la iglesia donde yo estaba pastoreando. Y nunca voy a olvidar el día que él después de asistir, qué sé yo, un par de meses, íbamos a tener un evento, no sé si era la Navidad o algo así, y dice, pastor, ¿puedo pasar la aspiradora? Y le digo, claro que sí. Y yo, este hombre pasando la aspiradora con lágrimas en sus ojos, llorando, porque la gracia lo había alcanzado, ¿verdad? Amén. Y eso se trata. de eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Claro que sí. Y mientras vivimos bajo esa condenación de la ley constante, cuando sentimos que eso es lo que esa es nuestra realidad. Estoy condenado, estoy mal, ando mal, estoy en la carne. Como decía mi amigo puertorriqueño, estás en la chuleta, hermano. Oye, cuando vivimos de esa manera, no tenemos paz. Pero cuando regresamos al evangelio, sí, es gozo, es paz. Y el problema es porque se afecta, si creemos que en el fondo del pecado, o la raíz del pecado es la incredulidad. Se afecta la incredulidad, la fe. Hemos hablado tanto, el pasaje creo que está haciendo referencia a los que no están en Cristo. Sí. Definitivamente, categóricamente, pero podemos, y creo que estamos haciendo una aplicación al creyente, que le puede suceder un evento donde puede, la carne lo afecta. Sí. Y lo que ha pasado es que ha dejado que la incredulidad de nuestro corazón en la carne nos arrastre
En otras palabras, la fe es como que la fe se vuelve, no está operando, ¿verdad? Y por eso es que dice, los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven sin mal no pueden, porque para agradar a Dios es necesario venir a Él por la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El juicio de la carne es un juicio de incredulidad a Dios, a su Hijo, al camino de salvación. Ese es el juicio de la carne, pero el juicio del Espíritu es un juicio de fe, de confianza. Sí. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Los que están en la carne ni pueden no ni pueden quieren. agradar. Sí, no puede, sí. Así es. Ahora vamos a la última sección y ya con esto vamos a terminar. Y me parece que esta sección es gloriosa. Dice, sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Di amén. Amén. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Amén. Ahora, ¿qué significa que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Ayudemos a nuestra audiencia a entender esto. ¿Qué significa que el Espíritu mora en nosotros? Bueno, la palabra del Señor es bien clara, ¿verdad? De que nosotros recibimos el Espíritu del Señor al creer. Y entonces, cuando nosotros vemos estas descripciones de los que viven en la carne y los que viven en el Espíritu, si nosotros no venimos, ¿verdad? Y empapamos esto con los indicativos del Evangelio, nos vamos a equivocar porque vamos a estar continuamente juzgando nuestros frutos. Pero ve lo que dice el verso 9. Es una aseveración. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Amén. Ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. ¿Crees tú en Cristo Jesús para la salvación de tu alma y el perdón de tus pecados? Entonces tú estás en el Espíritu y el Espíritu de Dios habita en ti. Ahora, como hemos visto en el capítulo 7, esto no significa de que la presencia del pecado va a desaparecer de tu vida y que esto no va a traer luchas y va a traer humillaciones y va a traer lágrimas. Pero lo que no puede traer es condenación. Estamos libres. Gloria a Dios. Estamos libres, ¿verdad? Vivimos en el Espíritu. El Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. De la justicia de Cristo. Tenemos ese juicio arraigado en nuestros corazones y el cuerpo, por supuesto, afectado por el pecado, va a morir y peca. Todavía somos pecadores. Sin embargo, tenemos esta esperanza de que el Espíritu nos vivifica. En este cuerpo mortal, ¿verdad? Que un día será echado a un lado y será resucitado, pero está la vivificación, la obra del Espíritu Santo, a través del Espíritu de darnos vida, ¿verdad? De darnos vida, de usar estos cuerpos aún afectados por el pecado para agradarle, para servirle y para obedecerle. Y aún estos cuerpos que están afectados por el pecado, ¿verdad? Van a ser redimidos por el poder del Evangelio. Porque, ¿qué está hablando acá? De que estos cuerpos mortales, que van a descender un día a la tumba, si no viene el Señor antes, ¿qué es lo que va a suceder? Dice que el mismo Señor, a través de su Espíritu, va a tomar estos cuerpos, ¿verdad? Y les va a dar vida. Amén. Amén. Yo creo que para responder a tu pregunta de otra manera también, esto significa que ya no pertenecemos al mundo. Ya no pertenecemos al reino de tinieblas, sino pertenecemos al Espíritu. Pertenecemos A Cristo. al reino del Hijo. Sí. Tenemos un nuevo lugar donde encontramos nuestro hogar y es en el Espíritu. Amén. Amén. Ahora, ¿cuál es la conexión aquí con la resurrección entonces?
La resurrección de Jesús, la promesa de nuestra futura resurrección. Que vivimos por causa de la justicia. ¿Qué es lo que recibe el justo? Vida, premio, recompensa. Cristo es el justo por su justicia y su obra, y nosotros estamos unidos a Él, por lo tanto vamos a ser tratados como Él es tratado, con gloria, honra e inmortalidad. Wow. Amén. Por causa de su justicia. Wow. La palabra que viene a mi mente es acceso. Tenemos acceso a un poder que resucitó a Cristo. Y es algo que yo creo que muy fácilmente olvidamos de eso en nuestras luchas con el pecado, con la vida, con lo que sea. Olvidamos que tenemos habitando dentro de nosotros este poder que hasta tiene poder sobre la muerte. Así Wow. Sí, ese es el espíritu de vida. Obviamente esto tiene una aplicación escatológica. Está mirando hacia el futuro, la resurrección de nuestros cuerpos. Pero tendrá también una aplicación en la vida diaria. Sí, yo creo que sí. Y después lo va a expresar, ¿no? Ya el Espíritu nos ha vivificado, nos ha dado vida. Esa vida está operando en nosotros. Esa vida, el final es una vida eterna en resurrección de un nuevo cuerpo. Pero ya ese poder del Espíritu, por causa de la justicia de Cristo en nosotros, está vivificando a través de nuestros cuerpos mortales y débiles, pero está empoderando, está capacitando, está obrando, ¿verdad? En nosotros, como dicen Hebreos, también en Hebreos ha salido mucho, haciendo Él en nosotros lo que le es agradable a través de Jesucristo. Sí. No es que ahora no podemos hacer nada, esta separación entre cuerpo, pudiera sonar algo gnóstico entre cuerpo y ¿verdad? Y espíritu. No, lo que Pablo está reconociendo, que el cuerpo va a morir por causa del pecado, está decayendo, está declinando y es afectado. Y estamos luchando con este problema Correcto. Todos los días. Pero hay un principio gobernante, que es la vida del Espíritu. Y ese Espíritu vivificará también nuestros cuerpos mortales. Amén. El poder para cambiar no está en mí, pero tengo el poder para cambiar. El poder del Espíritu. Es el poder del Espíritu. Sí. No está en mí. Por mí mismo. Por mí mismo. Por mi propio juicio. Vamos a aclarar. Por mi propio juicio. Pero está en mí. Amén. Está en mí porque Cristo me salvó. Amén. Porque Él me dio fe para creer. Porque Él despertó esta fe en mí a través de su gracia. Porque me ha llenado de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo está obrando en mí también para cambiarme cada día. Y me voy a caer, pero me voy a levantar. Amén. Porque el Espíritu Santo está presente. Amén. Así que arrepiéntete rápido, arrepiéntate siempre y recibe la llenura del Espíritu Santo que vivifica tu cuerpo ahora y eternamente. Gloria a Dios. En Cristo Jesús. Creo. Amén. 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 Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Poder del Evangelio. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.